regreso más importante de la historia del deporte. O sea, podríamos coger Michael Jordan, Tiger Woods, a ese nivel. Marc traspasa el propio deporte de MotoGP. A mí me gustaría ver quién es el rival de Marc Márquez para los próximos años. Hombre, la gente cuando dice, no, es que habláis mucho de Marc. A ver, no voy a hablar de un tipo que está haciendo historia. Lo de Dani Pedrosa a nivel técnico es bastante loco, se fija en todo, pero te diría que incluso es mejor a nivel mental. El silencio que se ve en la parrilla y el clink clink de las herramientas, porque todo el mundo está en tensión, todo el mundo ha trabajado para que ese momento salga bien. A mí lo sigo sintiendo aunque esté lejos, me emociono, se me pone la piel de gallina. La gente creo que no es consciente de la preparación que hay de todos, de todo el equipo, para que salgan las cosas como creo que salen. También hay carreras aburridas. Entonces tú tienes que intentar que eso no se note. Yo ya cuando me siento, me pongo los cascos, para mí estoy en carrera. Es como cuando los pilotos se ponen el casco, yo ya estoy con ellos en la parrilla. ¿Me explico? Me quiero sentir así. Dice Dani Pedrosa, que es mejor que mi frase de que es un marciano, dice Dani que cuando competía con él... ¿Has tenido que vivir o narrar alguna carrera que haya sido muy dura? Qué espectáculo el mundial que ha ganado Marc Márquez en MotoGP. Pero hoy queremos hablaros de Hostinger, el Marc Márquez de la creación de páginas web. Seguro que alguna vez has pensado en tener una página web y realmente cuando empiezas a buscar información resulta que es más complicado que convencer a tu cuñado, el fan de Rossi, de que Marc Márquez es el mejor de la historia. Tranquilo, que para eso está Hostinger. Con su creador de páginas web con inteligencia artificial, montar tu web es más fácil que estar en el sofá de casa viendo una carrera de MotoGP. Solo le dices, quiero un blog para hablar de motos y ya lo tienes. O quiero una web para mi taller o tienda de accesorios de motos y en segundos lo tienes. Hazme una web para contar mis rutas en moto. Mirad qué pasada. La IA te genera los textos, el diseño y las imágenes en segundos. Después solo tienes que arrastrar y soltar lo que quieras. Es como tunear tu moto pero en versión digital. Así que si estás escuchando esto y todavía no tienes tu web, Os dejamos la página de Hostinger en el primer enlace de la descripción y en un comentario fijado. Nosotros recomendamos el plan Business. Tienes dominio gratis durante un año. Puedes editarlo desde el móvil, incluso desde el paddock o en el sofá de tu casa. Puedes crear hasta 50 sitios web, posibilidad de montar un club, una tienda y un blog personal. También incluye email corporativo gratis. La mejor opción son 48 meses que sale súper bien de precio y además Hostinger ha decidido que para todos los que seguís el podcast vais a tener un código de descuento que se llama FAST. Vais a tener un 10% de descuento en vuestra compra. Tienes el enlace en la descripción. Gracias a Hostinger por patrocinar este vídeo. Bueno, Carles, bienvenido al podcast. Es un placer que estés aquí. Esta temporada ha sido un poco locura con el dominio de Marc. ¿Cómo lo has vivido tú desde fuera? Bueno, como el regreso más importante de la historia del deporte, o casi de los más importantes, ¿no? O sea, podríamos coger Michael Jordan, Tiger Woods, a ese nivel. Es decir, Marc traspasa el propio deporte de MotoGP. O sea, llega a todas las casas y además en una vuelta que ha tenido como denominador común el sufrimiento, el sacrificio que ha tenido que hacer para poder ver al Marc que conocíamos, ¿no? Y eso solo lo conoce él y su entorno. Esos 4 años tratando de recuperar un brazo y luego encontrarse una moto que no funcionaba, la Honda, y volver a ganar como lo ha hecho. O sea, bestial. Tú tienes una frase muy buena que me he acordado, que es Marc Márquez es un marciano. ¿Por qué crees que Marc Márquez es un marciano? A ver, por el tema de transgredir lo que veníamos conociendo anteriormente, a nivel de pilotaje estoy hablando, la manera dice Dani Pedrosa, que es mejor que mi frase de que es un marciano, dice Dani que cuando competía con él directamente dentro del box, normalmente los pilotos, si os fijáis, durante el fin de semana van acercándose al límite. Eso también lo decía Santi Hernández, su jefe técnico. Se van acercando poco a poco, FP1, FP2, FP3, en la quali, ojos cerrados y a fondo. Y luego, según se caen, ese límite lo rebajan un poco. Dicen, vale, aquí está el límite. Marc no. Marc sobrepasa el límite en entrenamientos, dice, vale, aquí ya sé que por aquí no puedo navegar. Y va para atrás, pero sobrepasa el límite. Entonces, eso es algo que en el ADN de Marc Márquez, primera fase Honda, 6 de 7 títulos mundiales de MotoGP posibles, eso lo vimos ya. Pero para mí lo interesante de Marc es que ahora ha hecho como un paso más y ha sabido adaptarse a las nuevas condiciones, a nuevo reglamento,
al rear device, a pilotos más jóvenes que él, y sigues viendo una versión del Marc original, pero incluso mejorada. Y antes has comentado lo de Michael Jordan y esto. ¿Tú crees que Marc Márquez es el español, el deportista español, ya fuera de lo que es motociclismo, sino en general, el que ha hecho algo que nunca nadie había conseguido? Por el hecho de ganar después de pasarlo tan mal y de dejarlo todo en suspense durante unos años sin saber muy bien los periodistas, los seguidores, qué iba a hacerlo, sí, la historia es que es redonda. Pero no me atrevería a decir que está por encima de Rafa Nadal, de Pau Gasol, de Fernando Alonso, de futboleros, Iniesta. No me atrevería a decir eso. Pero que comen esa mesa, como se dice, evidentemente. Y aparte de lo que has comentado de la capacidad, ¿no?, de riesgo que tiene Marc, ¿crees que su éxito viene por un tema más técnico o piensas que es un tema más mental? Mira, yo creo que antes te diría, cuando dices técnico es también Es habilidad. pilotaje, Sí, pilotaje como tal. Te hubiese dicho hace unos años 90% talento técnico y una parte mental, pero creo que el propio Marc tenía un punto de inconsciencia, porque recordemos que fue el campeón más joven de la historia, con 20 años y 200 y pico días, y el ganador más joven de la historia. Entonces creo que había un punto de... No es lo mismo cuando ya llevas varias caídas. Marc lleva, si coges todas las temporadas, desde 2013, lleva creo que más de 100 caídas, que es Sí. MotoGP. MotoGP. Entonces, hay una parte para mí ya ahora mental. Él sabe cómo está el tablero de ajedrez cuando sale a pista, sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Antes había mucho de eso, pero también había un punto de dijo en All In, hace unos días lo repasaba en el reportaje, el documental de mi amigo Jaime Pérez, y decía, carácter tengo y a huevos no me gana nadie. Este era el Marc que conocíamos y sigue siendo este Marc, pero ahora le pone un punto de frialdad que para mí hace que el personaje sea todavía más interesante. Y bueno, tú ya desde el 2014, puede ser en Dazón, ¿habías visto algo similar a Marc? Bueno, primero estuve en la primera Movistar. época en Movistar, Sí, y eso luego en Dazón. No, a ver, yo había cubierto para Televisión de Cataluña había cubierto las temporadas 2008, 9, 10, 11 y 12 más o menos, pero desde no on-site. Y entonces había visto la irrupción de Jorge Lorenzo en MotoGP, anteriormente como aficionado la de Dani Pedrosa, Stoner, y primera vez que estuve en el circuito de Cataluña fue en el 92. O sea, con mi padre. Pero no tengo mucho recuerdo, no soy tan viejo. Pero como Marc, es que es mal decir, porque mira, ahora has dicho 2014, hay una carrera justamente en el circuit que Alberto Puig decía es el dorado, porque tenías luchando a Pedrosa, a Lorenzo, a Rossi y a Marc Márquez. Claro, entonces cuando ves eso allí y como, no sé, cómo frena en la curva uno, es que es difícil de decir. Como Marc, en la última era no, porque claro, la primera era MotoGP con Valentino Rossi, no me atrevo a decirte cómo era porque tampoco lo viví de cerca full, pero claro, está a ese nivel. O sea, si ahora la siguiente pregunta es, en el ranking, ¿quién está por encima? ¿Cuál es el mejor de la historia? No me atrevo a decir. Ahora, que hayan visto mis ojos hacer cosas que no había visto nunca, o al menos ser consciente, sí, es Marc. Y para ti, en MotoGP ahora, tal y como está con el tema aerodinámica y todo, ¿crees que la moto es definitiva para ganar o marca la diferencia el piloto? Para mí siempre, gracias a Dios, en MotoGP ha marcado la diferencia el piloto. Y lo sigue siendo así y lo seguirá siendo, creo. O sea, al final este es un deporte que depende desde una máquina. O sea, no dependes de ti mismo. Y esa es la gracia y también el riesgo. Si te toca la lotería o eres suficientemente bueno y estás en un equipo bueno en el momento exacto, con la moto exacta, pues las cosas pueden conjugar. Y si eres muy bueno, pues entonces pasa lo que pasa, como esta temporada.
Pero claro, o sea, la mejora técnica para mí nunca estará por encima del talento del piloto. Creo que el piloto marcará siempre un poco la diferencia. De hecho, el run run ¿no? Ahora que hablábamos de Marc. Bueno, ¿y si las motos son muy similares? ¿Ganaría Marc Márquez igual? Hombre, si tenemos en cuenta que como piloto, o al menos así lo dicen los números, y la propia parrilla destaca a Marc como el mejor piloto, sus propios rivales, podría marcar entonces más la diferencia. Si cogemos que ahora las motos son muy diferentes, ¿no? Si entonces todos fueran iguales y acordamos, imagínate que sí, es mejor Marc, ganaría todo. Entonces nunca se sabe, siempre los pilotos han dependido de un buen aparato. O sea, Duhan hubiese ganado 5 títulos mundiales sin la Honda 500 que llevaba. Antes había mucha más desigualdad, ¿no? Claro. Que ahora. Cuando dice la gente, bueno, es que es la Copa Ducati. Bueno, es que antes, en los años 90, finales de los 90, me acuerdo carreras que top 5 era Honda. Y no sé cuántos podios seguidos y no sé cuántas victorias. Quiero decir que siempre ha habido ciclos de marcas y de pilotos. Sí, bueno, este año digamos, cómo ha arrasado Marc ha quedado, bueno, como titular, ¿no? Pero ¿qué cosas más te han sorprendido dentro del Mundial? ¿Qué piloto, qué te ha sorprendido más? Me ha encantado Alex Márquez. No tenía ninguna duda, en el sentido de... O sea, Alex es, como dice su propia familia, es un diésel. Entonces, no es explosivo como Marc, pero sabes que cuando hace un paso lo va a consolidar, ¿vale? Le costó 5 temporadas ser campeón del mundo de Moto2. Otro hubiese desistido, otro hubiese dicho, bueno, pues hasta aquí, lo dejo, me dedico a otra cosa o intento salir de alguna manera de esta presión de tener que ser campeón del mundo. Él lo fue, insistiendo y una categoría muy dura y cada vez con la sombra de Marc más alargada. Pues fue campeón. Entonces, me ha gustado mucho en este sentido. Creo que, además, se ha encontrado con algo que no solemos hablar, pero que es una moto hecha, pero una moto hecha con todo. O sea, aquellos que dicen, es que funciona muy bien ya, pero es que no tiene ninguna evolución significativa en la última parte. Y en esta GP24 ha hecho cosas que yo creo que hay que destacar, como por ejemplo poner en aprietos a Marc, ganarle una carrera en Cataluña a Marc Márquez y de la forma que lo hizo, con el Marc más en forma y más pletórico. Es decir, que por detrás vienen otros pilotos. Bueno, sí, pero es que él lleva una Ducati, ya, pues que hay otros, aparte de Marc, hay otros 4 pilotos, entre ellos un bicampeón del mundo de MotoGP que lleva una moto. No es una GP25 que quizás no va tan bien, bueno, pero ahí entramos en qué es que no va bien, ¿sabes? Pero hay que hacerlo. Y Alex lo ha hecho. Y me gusta porque es un tío que durante toda su etapa deportiva, primero se le ha hablado de Marc y luego se ha preguntado por él. ¿Sabes? Sí, también yo creo que, muchos le ponen que ha tenido esas facilidades gracias a ser hermano de Marc, pero también ha tenido las dificultades de que siempre ha estado como tapado, en lado oculto, y perfectamente podría haber desistido y haber dicho, ostras, a mí no me animan, solo animan a Marc. Y este año, por ejemplo, también, en vez de tirar la toalla, ha dicho, le ha plantado cara a Marc, incluso le ha ganado. Es una locura lo que ha hecho. Sí. A ver, no de forma consistente, pero ¿quién lo ha hecho? Es que ¿quién lo ha hecho? O sea, yo creo que lo de Alex, ser campeón del mundo de Moto3 y de Moto2, muy pocos pueden decirlo. Él fue el primero a hacerlo. En estas categorías, estoy diciendo, cuidado, no estoy diciendo 125, Moto3 y Moto2. Luego lo hizo Acosta, pero que no es fácil, que la categoría de Moto2 se ha comido muchísimos campeones del mundo y grandes pilotos. O sea, el propio, ahora que hablaba de 125, por ejemplo, Nico Terol, el último campeón del mundo de 125. De Moto3 podríamos irnos a Dalla Porta, irnos a otros casos de otros pilotos o al revés, que han triunfado en Moto2, Enea Bastianini, por decirte un caso, y no ganó en Moto3. Es decir, y él fue capaz de hacerlo. Entonces, ser campeón del mundo en cualquier cosa no es nada fácil. Y Alex creo que lo ha hecho, que luego ha subido a MotoGP en un momento dado que Jorge Lorenzo se retira de forma sorpresa. Jorge se lo estuvo pensando y lo anunció el jueves de Valencia, y entonces ahí, entre los que había
cogen el campeón del mundo de motos, hombre, yo lo cogería, sea Alex Márquez u otro, ¿no? A subirte a una Honda. Y se subió a la moto oficial y antes de empezar la temporada casi sabía que le habían bajado al equipo satélite. Dime tú si eso, luego, para remontarlo, años después, no tienes que ser fuerte mentalmente. Pues para mí eso es Alex. Yo creo que ahora mismo es el piloto más infravalorado de todo el mundial, porque lo que hemos comentado, ganarle a Marc, ganarle una leyenda cuando estaba pletórico, por ejemplo, todo el mundo recuerda la carrera de Elías en Estoril que gana Rossi como una victoria increíble. Pues Alex ha hecho lo mismo con un equipo satélite, aunque ahora las motos son más parecidas. Entonces, esto yo creo que le da valor, ¿no? a lo que ha hecho Alex, y ahora puede ser subcampeón del mundo. Vamos, si quitamos a Marc, sería... No, y además porque es un tipo que es trabajador, es discreto cuando lo tiene que ser, o sea, es afable. Es un tipo que sirve para este deporte y este negocio. Y efectivamente a veces me da la sensación que es el hermano no, es Alex Márquez. Es que, ¿me explico? O sea, si tú coges los bicampeones del mundo españoles, bicampeones, en todas categorías, Sito Pons, Alex Cribille, los títulos, ¿me explico? Estamos en esta tesitura. El propio, decíamos, Pedro Acosta, sí quedaré mal, pero ahora sí de memoria. Dani Pedrosa, tricampeón, pero sí. Jorge, pero al y mínimo, poco más. digo, 2 títulos mundiales. Tampoco hay tantos que tengan 2 títulos o más a nivel de España. Antes has mencionado a la época de Jorge, Valentino, Marc y Pedrosa. ¿Has echado en falta algo de eso este año, esa rivalidad? Sí. En general. Sí, pero ¿crees que le falta un rival a Marc que le plante cara? Sí, pero porque a mí me hubiese gustado un rival constante. Rivales ha tenido. Sí. Bezzecchi en un momento dado, el propio decíamos Alex. Pecco en destellos, momento Jerez se tocan, o en Austin la sprint le aprieta. Sí, pero regularmente no. Entonces, a mí me gustaría ver quién es el rival de Marc Márquez para los próximos años. ¿Crees que habrá alguien que retire a Marc o él seguirá siendo el campeón del mundo? No lo sé. Ahora tiene 32 años. Pilotos así que se han retirado últimamente, sí, con 32, 35. Pedrosa, Lorenzo, esas edades más o menos. Pero yo, tal como lo veo, yo no sé cuál es su fin. Si este Marc, siendo el segundo más veterano de la parrilla, ha sido capaz de ganar lo que ha ganado en el cómputo global con un esfuerzo todavía mayor que el que hizo entonces, digo mayor en cuanto a cantidad, ¿eh? Y todo lo que exige a día de hoy en comparación a hace 10 años de meetings, de trabajo, de electrónica, de horas en el motorhome, de fans, hombre, yo creo que si lo ha capeado como lo ha capeado, tiene que llegar a alguien que le plante cara y diga, bueno, hasta aquí. ¿Por quién apostarías tú? Digamos, el sucesor de Marc. ¿Que esté ahora en MotoGP o que venga desde Moto2, incluso Moto3? No me gustaría decir sucesor, porque siempre que hemos dicho el próximo Marc Márquez se ha gafado. Y ha sido una etiqueta que ha hecho daño en general. Me acuerdo, por ejemplo, a nivel de Italia, el próximo Valentino Rossi, ¿no? ¿Quién será? Y se dijo Nicolò Bulega. Y Bulega luego lo hemos visto brillar en Superbikes, pero claro, un tipo que fue campeón del Junior GP con el 46 en el carenado, llegó al campeonato, desplazó del box a Romano Fenati. Pues claro, y ya cuando... No, el próximo Rossi, adiós. Ya no supimos nada más de Bulega. Siendo el piloto más joven en hacer la pole en Moto3 en Jerez, o sea, tal. Luego pasó lo contrario. Quartararo, el anti-Márquez. Porque ha ganado 2 títulos mundiales, ha ganado 2 campeonatos de España y de la manera que los ganó, llegó también a las primeras de cambio, fue rápido, pero no ganó el título mundial de Moto3, saltó a Moto2, casi se queda sin equipo, gana en Barcelona y ¡boom! Y salta a MotoGP. Entonces, a mí no me gustaría, pero sin rehuir de la pregunta. Yo creo que el rival que le quiere mirar a los ojos directamente y va... digamos, no va en paralelo a Marc, sino va en otra línea de discurso, de actitud, incluso, es Pedro Acosta, sin duda. Por talento también. Tengo las dudas de
KTM hasta qué punto le puede dar esa máquina y también ese desbloqueo de victorias que consigue a Pedro para realmente estar con Marc. Tengo esas dudas. Y si miras a categorías inferiores, por juventud y palmarés, tú coges más o menos lo que iban haciendo, te diría David Alonso. Por una cuestión de... Me remito a la temporada de la categoría pequeña, 2024, 14 victorias en una temporada. Eso no se ha visto nunca. Igualando 7 victorias seguidas que ya hizo Valentino Rossi, siendo de los más jóvenes de la categoría, incluso superándolo. Claro, cuando te mueves en estas cifras y además cómo piensa y demás, dices, bueno, quizás cuando llegue, no digo que va a llegar y va a hacer lo que hizo Marc en su debut, pero sí que le veo futuro como para luchar con los grandes de la categoría. Sí. Y en 2027, ahora estamos viendo que las marcas empiezan a estar un poquito más igualadas. 2027, ese cambio de reglamento, ¿cómo crees que va a sentar al Mundial? No tengo ni idea, pero por un tema de... ¿Sabes qué pasa? Es que la tecnología no tiene fin en este deporte. Entonces, seguiríamos añadiendo apéndices y dispositivos y cascos de pilotos y electrónica y es infinito. O sea, entonces yo creo que a partir de que no puedas usar los dispositivos dinámicos, o sea, del whole shot y el rear device, esto ya es algo importante. Limitar la aerodinámica creo que también es muy, muy importante. El tema del biocombustible o combustibles sintéticos, yo creo que ahí no hay ninguna duda, no creo que haya un cambio. Y sobre todo en el motor, esos 800 centímetros cúbicos y los neumáticos Pirelli, ahí esa fusión de las dos cosas no lo hemos visto. Entonces, claro, yo cojo el motor de Moto2 de Triumph tricilíndrico, 765 centímetros cúbicos, y con los neumáticos Pirelli, uno podría pensar, el que suba de Moto2 que haya sido rápido, y además en una etapa de Pirelli que ya llevamos unos años, bueno, un par de años, pero serán 4, ¿no? Tendrá alguna ventaja, pero claro, esto es tirar la mano al aire. ¿O qué tipo de carreras vamos a ver? No lo sé. ¿Me explico? Yo me acuerdo cuando entró Pirelli al campeonato de Moto2 el año pasado, pues que trituraron los neumáticos las 3 primeras carreras porque no entendía muy bien por dónde iba. O los propios Michelin, que tenían un agarre de locos cuando entraba en 2016 y las caídas, había muchas caídas de delante porque empujaba el tren delantero. Y el que se supo adaptar, pues triunfó, pero tampoco fue un descalabro. Pero cuando unes tantas cosas en un mismo reglamento, ahora mismo no sé qué puede pasar. Y tienes la suerte de trabajar con leyendas de MotoGP como Dani, Lorenzo, Checa. ¿Qué has aprendido de cada uno de ellos? Es buena esta. A nivel de trabajo, digamos. A nivel de trabajo, a nivel también personal, técnico incluso, que te hayan desvelado alguna clave que tú no veas en un primer momento. Bueno, lo de Dani Pedrosa a nivel técnico es bastante loco, o sea, se fija en todo, pero te diría que incluso es mejor a nivel mental. O sea, ¿qué significa estar al lado de Marc Márquez? Cuando entras al box, cuando tienes un test, cuando tú has subido al podio pero él te ha ganado, por decirte algo. ¿Cómo es la reflexión del piloto y cómo tiene que venirse arriba? ¿Cuál es el momento del piloto? ¿En qué situación del campeonato? O sea, si tú, digamos, tienes una buena carrera, ¿cómo eso lo puedes prorrogar? Ese tipo de mentalidad lo sabe exponer muy bien, Dani. A nivel Jorge Lorenzo, me encanta la visión de las cosas que van a pasar. Ve una frenada y sabe si ese tío ya se va a ir largo antes que incluso se levante. Lo sabe ver y por la tele, porque por la tele es difícil. Si tú te pones el vial y tienes la referencia, lo puedes ver. Ellos sobre todo, y nosotros llegaríamos después de muchas vueltas de verlo. Pero cuando estás por la televisión, al menos si no eres piloto, que yo no lo soy, es muy difícil de ver. Y luego de Carlos Checa, mira, me quedo con el buen rollo que genera. Todos lo generan, pero Carlos le quita hierro al asunto, ¿vale? Porque aquí todo es muy trascendente y entonces él, dentro de la reflexión, pues ves que
estamos viendo un espectáculo y nos lo estamos pasando bien. Pero de todos aprendo, ¿eh? Además, tiene una cosa que me encanta, y hablando de, por ejemplo, de Dani y de Jorge, es que son muy analíticos de cómo ha ido el programa, cómo se puede mejorar, de qué vamos a hablar, qué pueden preguntar al piloto. ¿Me explico? Son humildes en este sentido. No estás trabajando... Yo soy consciente y digo, hostia, este tío no sé cuántas victorias tiene, no sé cuántos títulos, y me explico, y estoy aquí charlando con él. Pero ellos, en cambio, te hacen sentir cómodo, y no solo eso, sino que quieren mejorar con sus aportaciones carrera a carrera, ¿no? Que es un poco la exigencia que siempre han tenido de la mentalidad competitiva, de decir, no, yo tengo que ser mejor en el próximo programa en este sentido. Eso mola. ¿Tienes alguna anécdota con ellos que se pueda contar? Buah, no sé, que se pueda contar poco. Siendo ya compañeros, no te sabría decir. Alguna hay, pero pocas se pueden contar. No te sé decir. ¿Te gusta que saquen cuando estáis comentando, ¿no? En algún descanso o algo, que haya alguna imagen así más graciosa, que estáis haciendo alguna, no sé, alguna tontería entre descansos? ¿Te gusta que se enseñe eso a la gente? Sí, totalmente. Mira, sacó hace poco Natacha en código MotoGP, Natacha Fageme, comentando la carrera de Moto2, y Dani se acerca. Y como es muy discreto, no quiere molestar, y no sabía que lo tenía allí. Y de golpe digo, espera, ¿quién está aquí? Y Dani entonces me empieza a indicar cosas y tal, claro, estás narrando y es que lo vive. Y dices, ostras, esto es fantástico. O con Jorge Lorenzo. Fuimos a jugar a pádel y demás, y nos reímos muchísimo. Ahora es competitivo, yo iba con él, y si fallaba él no decía nada, pero si fallaba yo me lo tenía en cuenta. Pero bueno, súper bien, súper bien. Es súper fácil trabajar con ellos. ¿Hay mucha preparación detrás de todo lo que hacéis? Muchísima. La gente creo que no es consciente de la preparación que hay de todos, de todo el equipo, para que salgan las cosas como creo que salen de Dazón. En resumidas cuentas, ¿cómo sería un gran premio? ¿Cómo organizáis un gran premio? Bueno, a ver, un gran premio así base. Tenemos una reunión, digamos, de contenido, que suele ser un miércoles anterior a cuando será el gran premio. No miércoles de semana GP, sino el GP anterior, miércoles, y decimos qué contenidos tenemos para qué secciones, cuáles son las alineaciones, quién juega en el directo, sobre todo, qué rodajes vamos a hacer en el circuito, qué invitados tenemos, en qué tenemos que poner el foco, qué extras tenemos de otros rodajes o publicidades o invitados que no son propiamente del mundillo. Entonces ahí digamos que acordamos una serie de cosas con todos los equipos: realización, que es imagen; contenidos, que es toda la redacción; grafismo, que son los gráficos que veis ya; y producción. Entonces ahí, una vez esto arranca, ya cada uno va atacando el tema que quiere. Amanda Gala, fuera de contexto, con qué piloto estará, qué hará, y se pone de acuerdo con producción. Natacha, código, qué harán o qué rodajes pide. Izaskun, todo el dispositivo del circuito, lo que tiene que hacer a partir del jueves, contacto con los equipos y toda al final dirigir la orquesta. Pablo, Juan Arena y yo preparamos el Gran Premio, las secciones, en mi caso los programas post. ¿Me explico? Entonces, esto es un miércoles. El jueves empezamos el Gran Premio, hacemos paddock abierto, tenemos una reunión previa a ese propio programa desde circuito y también desde aquí. Y una vez ya, te diría que cuando arrancan los entrenamientos ya el viernes, ya todo el mundo sabe más o menos lo que tenga que hacer. Siempre sabemos lo que tenemos que hacer, pero ahí cuando ya hay motos en pista, ya hay acción, ya hay cosas que han pasado. Entonces, de ahí le damos forma. Si Marc ha hecho la 9ª pole, pues cogemos cómo ha sido esa pole con sus declaraciones y hacemos un vídeo que sea chulo, unas imágenes destacadas, cogemos las entrevistas en directo y las replicamos en programa previo. Ahí ya vas lanzado. Y entonces cuando acaba el domingo, ahí se acaba más o menos el Gran Premio, hasta que se queda un equipo para el programa del lunes y el siguiente. ¿Y para ti qué es lo más complicado? ¿Preparar un poco la previa y el post?
o estar en directo narrando las carreras de Moto2 y Moto3? A ver, todo tiene dificultad, pero cada cosa tiene su momento para mí durante la semana. La preparación de un gran premio, que significa con todos los documentos que trabajo, que estén actualizados al día y sobre todo dentro del foco, donde vamos a meter el foco ese fin de semana. En el caso de MotoGP, Moto2 y Moto3, el problema que tienes de Moto2 y Moto3 es que, claro, siempre vas un poco más cojo de información, porque no hablan cada día, porque no es la categoría reina, entonces requiere de tener cierto fondo de armario para llenar muchas horas, son muchas horas en directo. Entonces, la narración en sí es complicada, porque hay que controlar las pantallas, los tiempos, la conversación con el talento, el que te pide paso desde abajo, la realización que te está diciendo, no sé, tienes una entrevista, nos tenemos que ir. El programa es lo mismo, lo que pasa es que reducido, porque es menos rato o repartes más juego, no llevas tanto el peso tú. Vas haciendo, pero charla le doy paso, tiran un vídeo, entonces respiro, descanso, hablo con... Es bastante adrenalítico. Estás constantemente pam, 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 pam. Y es un trabajo que no acaba, porque según estás comentando, yo al menos me voy apuntando cosas de alguien que ha dicho algo, o si está comentando Pablo MotoGP, me estoy preparando programa, ¿qué tenemos que hacer? Claro, te viene Dani, te viene Jorge, oye, ¿por dónde tiramos? ¿Por dónde salimos? Mira, hoy tenemos que decir que Marc Márquez ha hecho algo épico en Misano, que no se había visto nunca. Pues entonces tiraremos por ahí y él te tiene que acompañar. Aquí no, o sea, tú no funcionas nunca solo. Tienes que acompasar tu paso con el de los demás para que quede chulo y pintón por la tele. Porque al final lo que quieres es vender un espectáculo o transmitir aquello que has sentido tú, estás sintiendo tú. También la narración de la carrera, ¿no? La verdad es que os tenemos que agradecer el trabajo que hacéis porque es una locura y desde fuera se ve, vamos, increíble. Gracias, hombre. Es imposible de mejorar. Y Bueno, todo se puede mejorar, ¿eh? bueno, sí, pero muy poco mejorable, diría yo, ¿eh? ¿Cuál dirías que es la característica que tendría que tener un buen narrador? Ser riguroso, preciso, imparcial, emocionar y lo que te decía, transmitir aquello que te está produciendo a ti con toda la sinceridad del mundo. Eso para mí es lo más bestia. Lo que digamos que es fácil de decir, pero también hay carreras aburridas. Y entonces tú tienes que intentar que eso no se note. Claro. Que están pasando cosas o que pueden pasar. Entonces ahí está la dificultad. ¿Tenéis algún código rojo de cuando una carrera es muy aburrida No. recurrir a algo? Por suerte, pocas carreras aburridas tenemos, pero no, entonces, bueno, pues tiras de esos datos, también te planteas escenarios de lo que puede pasar, si se desgasta el neumático porque está tirando demasiado. Tratas de que el que te está viendo le abras posibilidades para que no se vaya, que esto no ha acabado, porque es lo motivo de las carreras, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y al final tampoco es tanto tiempo. Una gran premio del domingo de MotoGP son 45 minutos. Una carrera de Moto3 son 33 o 32 minutos. Entonces, yo creo que va por ahí el tema. A mí personalmente me gusta mucho la pasión que transmites a los aficionados que estamos viendo la carrera, aún incluso cuando tú no estás en muchos casos, no estás en el propio circuito, ¿no? Uh-huh. Eso, ¿cómo consigues transmitir esta pasión? ¿Es algo que has tenido que trabajar o te sale porque eres un aficionado también a las motos? A ver, me sale como te sale a ti porque eres piloto, pero yo no soy piloto. Yo había competido en turismos y me viene de familia. Estaríamos toda una tarde aquí hablando de eso, ¿no? Pero no voy a hablar de mi familia, pero bueno, me viene de familia lo de la gasolina. Entonces, para mí que haya una carrera un domingo es como algo natural. O sea, es algo que pasa y pasará siempre y yo tengo que ver o tengo que escuchar o me tengo que enterar. Entonces, yo ya cuando me siento, me pongo los cascos, para mí estoy en carrera. Es como cuando los pilotos se ponen el casco, yo ya estoy con ellos en la parrilla. ¿Me explico? Me quiero sentir así. Y de hecho,
Hay una cosa que Izaskun siempre ha dicho, y yo cuando coincidí con ella en la parrilla durante muchos años, estoy de acuerdo. El silencio que se ve en una parrilla y el clink clink de las herramientas, porque todo el mundo está en tensión, todo el mundo ha trabajado para que ese momento salga bien. A mí lo sigo sintiendo aunque esté lejos. Mira, me emociono, se me pone la piel de gallina. Pero para mí estoy ahí con ellos. ¿Me explico? Tú ves esos pilotos y tú no sabes qué va a pasar en la primera curva. No sabes si uno de estos que se va a caer, se va a revolcar, si aquel que es el favorito tiene un mal día o al contrario arrasa y hace algo que no has visto nunca. No sabes qué va a pasar. Es una historia por contar. Entonces dices, yo tengo la responsabilidad de que eso se entienda más o menos. ¿Sabes? Entonces, con esa responsabilidad que te cargas, sea la categoría que sea, que te cargas, digamos, esa mochila, tienes que decir, bueno, pues me lo tengo que tomar tan en serio como esos que están ahí y se están jugando su tipo. Y que no saben si pasado mañana podrán correr o si tendrán una nueva oportunidad. Porque esta carrera, ahora, dentro de unos minutos, ya habrá pasado. ¿Y habrá sido buena o mala? Pues yo lo mismo. Y para lo bueno y para lo malo, porque todos tenemos buenos días y malos días. Hay carreras que te salen mejor, hay otras peor. Dices, ¿sabes lo bueno? Que hay otra carrera, por suerte. Me lo tomo así. ¿Y qué porcentaje darías a la improvisación en cuanto a narrar y a la preparación previa? ¿Qué porcentaje tendría cada cosa? A ver, hay muchísimo de preparación, pero la preparación te sirve para poder improvisar con red. O sea, yo preparo una serie de datos, muchísimos, más de los que se pueden contar. Incluso hay algunos que os preparo y digo, mira, este no lo he dicho y era momento para decirlo. Eso te sirve para cuando estás viendo algo, saber que aquello es extraordinario o no, o saber que en ese circuito nunca ha habido un triplete español desde hace no sé cuántos años, o tener el background de ese piloto que sabes que sufrió tal lesión. Entonces eso te sirve para luego improvisar y poner más énfasis en lo que está pasando, para poner marco, contexto a lo que estás viendo. Y eso es lo que sirve la preparación. No es el dato porque sí, no es esto. Es que no va de esto. No va de ver quién sabe más o qué dato suelto más original. No. Eso te sirve para luego dejar rienda suelta a justamente sentir lo que estás viendo. Y eso pasa tanto en los programas como también. Entonces, hay mucha preparación, pero la gracia es saber soltarla con originalidad y con pasión. Esa es la clave para mí. No es un porcentaje que hay más preparación que lo otro. No, se conjugan las dos cosas. ¿Y tú contactas con los pilotos para tener información sobre ellos y luego poder hablar de ellos? Sí, con la mayoría, pero tengo la suerte también que tengo compañeros en el circuito, porque ahora hacemos aquí, no lo hacemos on-site, que se enteran de todo. Izaskun Ruiz, Borja González, Amanda Gala, Paul Espargaró. Y cuando estás en el circuito, pues te das un paseo por el paddock y poco mucho también tienes que saber qué puedes decir y qué no, porque si dices las cosas cuando no tocan, y tú, Mika, que has sido piloto, también te lo has encontrado, entonces no te cuentan nada más. Pero creo que en DAZN y con el equipo que llevamos años trabajando, en ese sentido no tenemos problema. Porque nunca trataremos de ir por delante del propio piloto o equipo, ¿sabes? Porque eso lo respetamos. Y si nos dejan, será cuando lo hagamos. ¿Y a ti te gusta ver el feedback de la gente? ¿Ver si ha gustado tu narración? ¿O es más el feedback del equipo que te puede dar? Primero del equipo. Si yo creo que, ¿sabes aquello que a veces no te convence? Quieres saber, ¿no? Quizás soy yo. O al contrario, si crees, hoy ha salido bien todo, porque es el programa en conjunto, no uno mismo, sí que con el equipo hablo. Y lo de puertas hacia afuera es un arma de doble filo. Hay veces que voy a buscar y entonces te encuentras cosas buenas y cuando te encuentras una mala le das más importancia a la mala. Sí. Entonces, eso es lo que me echa para atrás. Digo, ¿para qué miras? Si es que hace más ruido el que has dicho algo que no le ha gustado o ha sacado una conclusión, que esta es otra. No, es que vas con este piloto, no, es que vas con otro, perdona. O sea, si justamente la gracia es que tenemos tantas opciones a nivel, por ejemplo, de pilotos españoles, que
¿Qué me da a mí hablar mejor de uno que de otro? Cero patatero. O sea, no he trabajado con ninguno. Yo no he sido jefe de prensa. Digo, no, es con este tengo amistad. No, pues que aún así, si lo hubiese hecho, es que no forma parte de mi código deontológico. Lo que pasa es que hay acciones que, desde el punto de vista objetivo, subjetivo, porque al final somos dos, y Juan Martínez o cualquier comentarista puede tener una opinión y otra, pero yo no la puedo exponer, yo nunca la voy a exponer. Voy a describir esa acción. Y si hay un background de ese piloto que ha pasado algo, pues mi trabajo es decir, mira, este piloto le han pasado estas cosas durante su recorrido. Entonces, ahí que el espectador saque sus conclusiones, pero yo no las digo, las que yo tengo. ¿Me explico? Bueno, vamos a hacer una cosa, que la gente ponga en comentarios qué le parece tu trabajo. No, por favor. Solo comentarios buenos, ¿eh? No, que si no mi madre no duerme. No, la gente se porta bien, seguro. ¿Y cuál ha sido la carrera más emocionante que has vivido, que has podido narrar? A ver, narrar tampoco te creas, porque el recorrido de narrar carreras tampoco es tanto. El título mundial por como lo hizo impresionante fue el de David Alonso en Japón. Además, ya de madrugada, estás cansado y fue bonito de contar. Por un tema además que era uno de los primeros títulos mundiales. También el de Augusto Fernández de Valencia, que narré, que además fue muy justo con Ogura y Ogura se cayó. Y los títulos mundiales que uno puede narrar, tiene suerte de narrar, es bastante chulo de hacer. Pero así momentos, ya te digo, tripletes, victorias de Moto3 de última curva, que te vuelves loco y dices, qué carrerón, estas también. No te sabría decir una exacta, Hay muchas de esas. pero son momentos únicos, sí, de narrar, sí. Y al hilo de lo que comentabas antes, de que tienes que ser imparcial, ¿alguna vez te ha venido, no sé, algún manager, alguna cosa? Oye, tú con mi piloto No. Te estás... No, nunca me No ha has ocurrido. tenido. Te estás pasando, te espero fuera, ¿no? No me ha ocurrido nunca. No, a ver, todos somos profesionales. Ellos saben que yo estoy haciendo mi trabajo. Yo sé que la presión que tienen ellos de tener sponsors, es un deporte, al fin y al cabo, bastante caro. Y entonces te respetan. Sí que es verdad que, no sé, alguna vez sí que te hacen ver, pero incluso pasa en MotoGP, que quizás has hablado más de uno que de otro. Aquí cada uno defiende sus intereses. Pero creo que en ese sentido equilibramos bastante todo. Hombre, la gente cuando dice, no, es que habláis mucho de Marc. A ver, no voy a hablar de un tipo que está haciendo historia. Es que, de verdad, todo el mundo habla mucho de Marc Márquez, porque es Marc Márquez. Nosotros y todos los medios, vosotros, sin querer la balanza se decanta, ¿no? Pero son casos excepcionales. Y el equilibrio se mantiene bastante porque tenemos la suerte en nuestro país que tenemos hasta 26 campeones del mundo. Entonces, a partir de ahí, en toda esta historia significa que además ha habido muchas rivalidades españolas y nosotros las hemos podido disfrutar y contar. Entonces, se trata de que se vea que nosotros queremos explicar los éxitos para un país, porque no hace tanto no ganábamos, ¿me explico? Y vamos a ver si eso se repite en el futuro. O sea que en ese sentido no tenía ningún problema, nunca. Claro, también es que es complicado en una carrera con todo lo que pasa hablar un poco de todos, ¿no? De todos los pilotos y hacer... Porque también la propia realización se centra mucho en los primeros pilotos y es poco lo que nos enseñan de posición de quinto para atrás. Claro, eso en cuanto durante la carrera, que eso es IPF y tienes un tiempo limitado para enseñar, y la televisión te marca. La televisión, el tiempo es oro y el programa no puede durar no sé cuánto tiempo y te lo marca también lo que ha pasado. Y creo que nosotros en eso siempre hemos preservado primero la neutralidad, luego el interés por todos, ¿vale? Y la aproximación a ellos. O sea, nosotros hablamos con todos los pilotos todo el fin de semana, todos los pilotos. Cuando digo todos, me refiero a todos de la categoría reina de MotoGP y básicamente a todos los españoles de Moto2 y Moto3. Cada fin de semana, casi cada día. Y cuando hay una cosa excepcional, una lesión,
Cualquier piloto que se caiga, sea español o no, vamos a la clínica móvil y nos enteramos. Cualquier sanción que haya caído a cualquier piloto, lo explicamos. Cualquier fichaje. Es decir, intentamos que... Lo más importante es que la información, o sea, que nosotros seamos un medio que damos toda la información que podemos en el tiempo que podemos. Y que sea una información fidedigna a la realidad. Y así creo que es. ¿Has tenido que vivir o narrar alguna carrera que haya sido muy dura? Vivir sí, como posición de inalámbrico, RF, la muerte de Luis Salom. Me tocó libre 2 en el pit lane y tuve que hacer además guardia en el centro médico para saber cómo estaba Luis. Y también me pasó con Mugello con Dupasquier. Pero con Luis me tocó de súper cerca y ese fue un momento durísimo. O sea, ese es el momento más duro que he vivido yo cerca de los pilotos. ¿Fue muy difícil el luego seguir otra vez narrando como de normal? Sí, a ver, eso fue el viernes por la tarde. Nosotros estamos haciendo un programa habitual de... O sea, se le cae en el libre 2, bandera roja, se cancela la sesión y nosotros seguimos haciendo un programa. Y teníamos que contar, justamente, centro médico, hay noticias. Y cuando no hay noticias, cuando el helicóptero ya no suena, cuando la ambulancia sale de allí y están las luces apagadas, claro, ahí ya ves que algo no va bien. Y en ese sentido, como tú estás a modo informativo, tú lo que quieres es que la gente sepa el qué, ¿no? Pero ahí era difícil saber qué pasaba, ¿no? Porque primero tienes que preservar la intimidad de la familia. Entonces, cuando el campeonato lo dijo ya, que había fallecido, en ese momento te quedas tan en shock y estás tan en la propia ola de informativa pero yendo para casa, bueno, me puse a llorar. Al día siguiente abría yo los comentarios, hacía comentarista por la mañana con el equipo que éramos, con Ené Riveras y Zaskun y demás, pero me tocaba narrar. Y las primeras palabras, hola, buenos días, saludos desde el circuito de Barcelona-Cataluña, es que me costaba decir eso. O sea, fue muy duro, muy duro. Para todos los que estábamos ahí, para los que trabajamos y habíamos tenido contacto con Luis y con su familia, con María y demás, sí. Sí, claro, el motociclismo es deporte bonito, pero esta cara oculta un poco, ¿no? Es complicado y a veces la gente no es consciente, ¿no? De que todos los pilotos que están ahí se juegan la vida y que en cualquier momento, incluso un piloto que está haciendo el 25, es que el 25 en el campeonato mundial es ser uno de los mejores del mundo, ¿no? ¿Eso tú crees que no se valora, no valora la gente? Bueno, es que cuando tú estás en este deporte, al final hablas de hazañas, de recuperaciones, récord, de eso, ¿no? De tiempo por vuelta, récord absoluto de la pista. Estás en eso, ¿no? Porque el deporte, lo bonito es eso, pero también tiene una parte que no es tan bonito. De hecho, en el propio pase permanente te dice que este es un deporte de riesgo, como tantos otros. Porque unos tipos que se tiran en bobsleigh, cuando en el deporte, en los Juegos Olímpicos de Invierno, ahí hay un riesgo también considerable, ¿no? Pero este es un deporte muy popular, el de las motos, y en España, ¿no? Y entonces yo creo que sí que se valora, aquí sobre todo se valora eso, pero a veces somos muy ligeros en decir según qué cosas, en general, ¿vale? Y todos ellos tienen un mérito tremendo, porque todos los pilotos que vemos por la tele cada fin de semana mínimo tienen una cicatriz, eso está clarísimo, y luego los ves cuando se retiran y el que no va cojo no puede abrir la mano del todo, y incluso los mejores tienen marcas por todos lados. Entonces, claro, ellos sí que ganan lo que ganan y generan lo que generan, y todo el mundo querría ser Márquez y compañía, pero cuidado, que hay un riesgo cada vez que sale a pista. O sea, esto no hay que olvidarlo nunca, pero tampoco hay que exagerarlo. Yo tampoco soy de los que creo decir, mira estos, no, que va, están ahí porque quieren competir y porque esta es su vida, pero tenemos que valorar lo que hacen, sí. ¿Y cómo fueron tus inicios en el motociclismo?
competiste en karts, ¿no? Sí. Pero ¿cómo te adentras en lo que son las motos? A ver, yo competí en el Campeonato de España de... Super amateur. Campeonato de España de karting. Luego el Campeonato de España de Resistencia con un Seat León, Cupra, el MK2 y demás, con algunas carreritas que ganamos y demás. Entonces, a mí me viene la vertiente muy de automovilismo, realmente. Mi padre había corrido en Fórmula Ford, anteriormente en rallies. Entonces, yo, digamos, siempre he pisado circuito, básicamente por las 4 ruedas. Y entonces eso creo que te da también las sensaciones de eso, de estar en parrilla, de tocar el piano, de bajar la presión a los neumáticos. Esas pequeñas cositas, pero no en motociclismo. Yo tengo que decir que en moto, mi hermano sí, pero yo no me he atrevido a competir. He ido en moto toda mi vida, pero no a nivel de salir a pista y ponerte un mono y empezar a tocar rodilla, codo y lo que sea. No a ese nivel, ni mucho menos. Pero bueno, no creo que... Eso también a los periodistas se nos dice, no, es que no ha ido en moto. Bueno, y el que comenta fútbol ha jugado a fútbol, pero no ha competido a este nivel. Quiero decir, y cuando estás involucrado desde los inicios y de hace años, puedes llegar a entender este deporte. Nunca con la visión de Pedrosa, de Lorenzo. Eso es otro nivel. Ni con la de otros pilotos. Porque eso es una mirada totalmente afilada de qué está pasando. Pero sí entender el deporte. ¿Me explico? No porque tengas más vueltas que yo o que otra persona, entenderás más lo que está pasando o menos, ¿no? Porque al final te da la oportunidad, al menos en mi posición, de estar rodeado de tanta gente que entiende de verdad, que lo llegas a masticar. No a entender como ellos ni a pretenderlo, porque solo ellos lo han pasado, pero sí que lo comprendes, sí. Al final hacéis una combinación perfecta. Por ejemplo, Pedrosa pues tiene unos conocimientos de la hostia y tú lo transmites de una forma que es increíble. O sea, que al final hacéis un combo que es lo que llama la atención también. Sí, a ver, es lo que decías, es la gracia, ¿no? Al final los artistas son los pilotos que están en la pista. Nosotros tenemos que procurar que lo que ven se entienda. Los espectadores lo entiendan. Y entonces la explicación de las cosas que están pasando o por qué están pasando, ahí es un terreno totalmente de los que llamamos talents, de los que son pilotos. Ahora, si me dices a mí me ha servido poder hacer a un grado muchísimo menor y en coches tener cositas, sí que me han servido, lo sé, en mi fuero interno, nunca al nivel ni de motociclismo ni del campeonato del mundo, pero pequeñas cosas que no te suenan extrañas, digamos, ¿no? La sensación de cuando una vuelta te ha salido bien y otra no, ¿me explico? ¿Y has tenido algún referente que te fijaras mucho? ¿De qué? ¿De periodismo? A nivel de narración. A ver, yo tengo la suerte que he trabajado con gente que creo que es muy buena. Josep Lluís Merlos, Ernest Riveras, sobre todo. Con Ernest he estado una década trabajando y entonces Ernest es muy bueno, es muy bueno. Y bueno, la preparación que tenía Ernest a mí me ha servido, los consejos con Izaskun, con el equipo, además que empezamos esto entre Movistar y luego DAZN. Pero sí, no, cada uno tiene sus referentes. Y luego, si abro más el abanico, comentaristas que me gustan, en fútbol Miguel Ángel Román, Carlos Martínez, Antonio de Miel, este tipo de gente. Pero que haya trabajado yo directamente, te diría sobre todo con Izaskun Ruiz y Ernest Riveras. Del tema de los chistes, ¿de quién aprendiste? Esto, mira, ¿sabes? Es que el tema de los chistes, la gente le puede hacer más gracia, menos, o pensar, ¿qué dice este? Pero te sirven para tener la mente activa todo el rato. O sea, yo lo que a veces me atrevo a decir por la tele, porque llevas horas o porque tienes confianza y porque al final hay que pasarlo bien también, luego cuando no me ven las cámaras es todavía peor. Mis chistes son peores, ¿no?
pero en ese sentido me sirve para estar activo. Tú tienes, cuando estás narrando, cuando estás haciendo un programa, cuando te toca estar abajo y te viene el piloto y tienes que soltar ya la pregunta, tienes que estar frío y sobre todo rápido. Frío para decir, bueno, ahora no tengo cansancio, esto que está pasando por aquí no está pasando, yo me tengo que enfocar en esto. Pues parece una chorrada, pero con el tema de decir, chises, ¿cómo puedes resolver esto? Pues lo mismo me sirve luego para la vida real. Es una fricada, lo que estoy diciendo, pero para mí es cierto. ¿Has tenido también momentos de estar como de bajón mientras estás narrando, que a lo mejor has dormido mal, te has despertado y tienes sueño, estás ahí, no te concentras? ¿Has tenido algún momento de eso? ¿Cómo lo solucionas? Hombre, en entrenamientos me ha pasado, hay momentos de entrenamiento, ya no sé qué hora, y están dando vueltas o está lloviendo, una bandera roja de unos minutos y tal. Estás ahí diciendo, bueno, va, venga, seguimos. Ya he contado esto, ya he contado lo otro, ya he dado paso abajo, ya hemos entrevistado. Y entonces, claro que te pilla un bajón. A veces estás en directo horas y horas y bueno, y tampoco están pasando tantas cosas, sobre todo en entrenamientos o lo que te digo, cuando hay una cosa excepcional. ¿Y qué haces para solucionarlo? Café. Café a tope, ¿no? Café a tope. Yo soy muy de café, quizás demasiado a veces, pero sí, sí. A ver, hay veces que no puedes salir de la cabina y dices, bueno, pues ya me he tomado el café que tenía. Los compañeros a veces pues tienen el gesto de traerme un café, pero bueno, hay de todo. Y hay momentos al contrario que dices, bueno, voy a calmarme, que vengo aquí a tope, ¿sabes? Y quizás quiero contar demasiadas cosas en poco tiempo, calma. ¿Y cuál es el gran premio que más disfrutas? ¿Y cuáles son los que menos? Que, bueno, imagino que será a lo mejor la gira asiática, ¿no? Que es un poco de trasnochar y a lo mejor... Es que te digo, cuando he estado viajando full, sí que te sabría decir qué gran premio es increíble. Te diría Phillip Island, Jerez, Mugello, cosas así. Silverstone es complicado porque es un circuito muy grande, porque estás ahí en verano y hace frío y tal, pero esos motores por todos los poros, ¿no? Pero lo de Phillip Island yo siempre digo lo mismo, hay que ir una vez en la vida. Si te gusta esto y te lo puedes permitir, hay que ir. O sea, esas curvas, el viento que te entra por la curva Siberia, los acantilados que hay al lado del circuito, las gaviotas, el color del cielo, o sea, y las motos pasando a toda castaña desde la parte de atrás hasta la Kevin Swans. Esto cuando lo ves en directo dices, madre mía. ¿Y estudiáis mucho las carreras pasadas de otros años en el mismo circuito? ¿Las repasas mucho antes de hacer un gran premio? Sí, o sea, yo tengo más o menos lo que ha pasado en ese circuito, en las 3 categorías, lo que ha hecho tal piloto en ese circuito, también, ¿qué más tengo? Del propio circuito, No, esto sería lo básico. Pilotos de lo que han hecho allí, todos, y el histórico del circuito. Luego te miras alguna carrera, alguna historia así, del propio circuito. Y luego, pues datos de eso, de qué país visitas, cuántas veces has estado. Y del Gran Premio. O sea, dentro del Gran Premio lo que va pasando desde el jueves. Eso lo vas apuntando siempre. Y siempre tienes del año anterior, ¿sabes? Al menos de los últimos 5 años. Y de la categoría Moto 2, ¿qué destacarías de lo que hemos visto hasta ahora? En general. En general. Bueno, mucha igualdad. Fíjate que estaba repasando el otro día. Campeones del mundo de Moto 2 con más de 7 victorias. 7 o más victorias, tampoco hay tantos. 7 victorias de Pedro Acosta. Y lo demás se van con 5, 4, 3. Eso te habla de que está muy repartida. Raúl Fernández, me acuerdo que fue subcampeón del mundo en la época de Garner, 2021, ¿no? Y fue un subcampeón con 8 victorias. Y otro fue campeón con 5. O sea que es una categoría que es muy, muy, como diría Nico Terol, que lo dice mucho, una categoría canalla. Y el otro día le decía a Borja González, decía, y navajera, porque un día estás, otro no, pero no estás, significa que estás a medio segundo y te quedas el 21 todo el fin de semana. Y dices, ¿cómo? Es que cuando tú superas Moto 2 y llegas a MotoGP, pero cuando digo superar es ganar.
tienes mucho ganado, ¿eh? O sea, tienes un recorrido hecho. Por eso antes me decías Alex Márquez. Hombre, Alex se tiró 5 años ahí. Le costó ganar, luego ganó carreras, pero no ganó un mundial y ahí estuvo pam, pam, pam. Y es una categoría que te expulsa. O sea, según cómo te expulsa. Es muy dura. ¿Tienes algún piloto en mente que esté infravalorado, pero entre las tres categorías? ¿Dirías alguno que a lo mejor no destaque, pero para ti sí que digas, ostras, este piloto debería estar adelante o no se le da el valor que debería tener? Mira, la mayoría que no están en el podio. Porque son tipos que están cerca, podio o victoria. Que están cerca, pero no acaban de rematar. Y dices, ¿cómo puede ser? Si este tipo es rápido, lo he visto en entrenamientos, lo he visto en otras categorías. Porque va como va. Quizás estás en un equipo que sí te da los medios, pero no te sientes a gusto con el entorno, no te entiendes con el jefe técnico. Estás preocupado por el futuro. Este circuito no te va. El circuito que te va ha llovido. Son tantos factores realmente que si fuera todo meritocracia al mismo nivel, quizás te sorprenderías que sale otro y dices, hombre, este no lo hubiese puesto en las quinielas. Pero existe, ¿eh? Es categoría mundial, o sea, de cualquier clase, ¿no? Entonces, es muy injusto el deporte en general, la élite. Tenistas hay buenísimos, pero es un deporte individual, hay uno. Yo digo siempre lo mismo, puedes tener un buen técnico, un buen equipo, recursos, una buena moto, pero quien se sube la moto, al fin y al cabo, eres tú. Tienes el día, no tienes el día. mm, Has podido hacer una buena salida, te has colocado bien y ahí puedes empezar a pensar. Hay pilotos que son rápidos, tienen una mala época, salen en mitad de parrilla y les cuesta mucho estar en esa zona. ¿Sabes? ¿Son peores que los que están delante? No, pero han tenido una serie de carreras en las cuales han tenido que hacer cosas que no estaban habituadas. A, por ejemplo, ver pista libre, a tener que luchar. Y los que están porque son muy buenos. ¿Sabes? Moto 2, te dijiste un dato, que es que han ganado 9 pilotos diferentes este 10. año. 10. 10, llevamos 10. Ostras, Es eso récord. es increíble, ¿no? Es increíble. Es que es increíble. Pero es que lo que te digo es, Joe Roberts, piloto estadounidense. Nadie puede dudar, tiene un buen equipo. Tiene experiencia, 29 años. Ganó en Breno y cómo ganó, liderando un circuito que no habíamos visitado en los últimos 5 años. Todo perfecto. Fin de semana siguiente, estaba el 20. Estaba el 20. ¿Qué ha pasado? ¿Es malo ahora? No, pero es que los demás han sido más rápidos. Y estaba a 7 décimas el viernes, a medio segundo el sábado, y el domingo llega a carrera y ese medio segundo no lo recuperas nunca, por vuelta de los que están arriba. Entonces te deja fuera de los puntos. Y te podría decir muchos de Moto 2, Alonso López en su primera temporada estaba viniendo desde su casa, desde el sofá, y estaba luchando por ser mejor rookie con Pedro Acosta. Uno ha llegado ya y el otro no sabemos si va a llegar. Los años pasan y es bueno, es muy bueno. Canet, el propio Manu González, son gente muy buena. Pasa que, claro, resultados, estar en el radar de equipos, ¿sabes? Y sobre todo el foco de, ¿pero cuántos años tiene? ¿Cuántos años lleva aquí? Creo que esto también ha cambiado mucho. Antes un piloto triunfaba en la categoría de 2,5, 125 y era Mister 125. O categoría intermedia. Ahora no, ahora tienes que saltar y triunfar porque se te escapa, si no. ¿Sabes? ¿Y qué características dirías que tienen en común todos los campeones del mundo? Yo, sinceramente, con todo mi respeto, pero yo no soy nadie para decir qué características comunes tienen. No lo sé. Me gustaría ser campeón del mundo de algo para decirte, mira, es esto. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero supongo que es mucho esfuerzo, talento, no sé a qué nivel cada cosa y tal, y poca suerte. Poca suerte siempre. Sí, sí. Y por ejemplo, en Moto 3 también, ¿qué te ha sorprendido este año? Para mí el nivel exagerado que hay de pilotos españoles, pero descomunal. Y además de distintos tipos, distintos caracteres, distintas maneras, actitudes de afrontar, ¿no?
Rueda, la visión que tiene de la carrera, cuándo tiene que tirar, cuándo tiene que esperar, eh, cuándo ataca y cómo ataca, cómo revierte ciertas situaciones, cómo aguanta, estoy quinto y estoy bien. Pero te diré, Máximo Quiles, qué manera fría de atacar en las últimas curvas, últimas vueltas y qué manera de irrumpir en el campeonato. David Muñoz, talento descomunal desde hace años. Quizás no con el acierto en ciertos momentos puntuales y que eso le han mermado y que mentalmente pues eso te cruje un poco, ¿sabes? Si has tenido más de una sanción, si hay momentos en los cuales los rivales te señalan, ¿no? Pero es rápido, es muy rápido. Piqueras, gestión de última vuelta. Impresionante. Doble campeón además creo que con récord de puntos en la Red Bull Rubis Cup. Y además pasando de Honda KTM y siendo rápido con ambas motos. Carpes, de top 5 español. Que estos vienen y estos cada fin de semana se dan todo el rato. Decíamos antes, pilotos que es muy rápido, pero no lo has visto realmente hacer resultados, pero es rapidísimo Almansa. Diríamos que Almansa no es tan bueno como los demás, es muy bueno, pero no va a ser campeón, campeón hay uno. No sé, pero de los que te he dicho que vienen desde de hace poco, es que podemos estar muy tranquilos, ¿eh? Si sigue así, vamos. Bueno, Carles, pues muchísimas gracias. No sé si se te ha quedado algo por decir. No, simplemente que felicidades por el podcast. Soy rápido, sí curiosos, efectivamente. Y nada, que espero que todo el mundo siga disfrutando de las motos, en este caso en Dazón, desde casa y cualquier cosa, os leemos y escuchamos más de lo que pueda parecer, en general, tanto medios como el vuestro, como el propio espectador particular que está pendiente de la tele y muy contentos de poder contar este deporte. Pues mil gracias, Carles, y tú que nos estás viendo, como siempre, suscríbete, dale like y nos vemos a la próxima. Chao. Chao.